Aunque tanto Portugal como España formaron parte de una unión en un determinado momento de la historia, y a pesar de que España invadió Portugal durante el período napoleónico, las tierras portuguesas prácticamente no fueron conquistadas ni anexadas al territorio del reino español. El único vecino continental de Portugal es España, un país mucho más grande. Hace algunos siglos, España era una de las mayores potencias, expandiéndose en el Nuevo Mundo en Asia, poseyendo extensiones coloniales en el extranjero, protegida por increíbles ejércitos y marinas, teniendo en cuenta la formación de su poder y teniendo un vecino mucho más pequeño, acorralado en la costa del Atlántico, podemos preguntarnos, ¿por qué Portugal no fue conquistado por España? Tenemos que recorrer a la historia para responder a esta pregunta. La península ibérica era conocida como Hispania, nombre dado por los romanos. Sin embargo, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el territorio fue perdido por la tribu de los visigodos, que terminó gobernando toda la península. En ese escenario, la nueva casa de la península ibérica fue conquistada en el siguiente período por una nueva fuerza que emergía desde muy lejos, cuyo comienzo surgió como un movimiento religioso en el desierto de Arabia y se extendió rápidamente, en gran parte debido a los primeros éxitos militares contra los romanos y persas orientales. Las dinastías árabes se expandieron más y más a gran escala, alcanzando las costas del Océano Atlántico a finales del siglo VII. En esos imperios, la religión fue adoptada por más y más personas y se volvió dominante en los territorios conquistados. Se cree que España fue una de las antiguas provincias romanas, con un idioma y cultura latina que se arraigó profundamente. El 30 de abril del año 711, el general musulmán Tariq ibn Ziyad desembarcó en Gibraltar. Al final de su campaña, la mayor parte de la península quedó bajo el régimen islámico. El Islam estaba presente en España desde la conquista omeya en el siglo VIII. Con los otros lugares del califato, muchos más se unieron al Islam. Muchos musulmanes vivían en la península ibérica y eran llamados al-Ándalus. Parte de la población de la península fue gobernada por dinastías musulmanas en los siglos siguientes, y la mayoría musulmana existía principalmente en la parte española más que en la parte portuguesa de esas tierras. Siendo el primer nombre en la península ibérica, Portugal emergió antes que España y se consolidó como reino en el año 1128. En un esfuerzo liderado por Afonso Enríquez, quien se proclamó a sí mismo rey de Portugal en la primera mitad del siglo VII, esto fue considerado como parte de la Reconquista. Fue reconocido en 1143 por el rey León Alfonso VII y en 1179 por el propio Papa. Lo que conocemos como España comenzó con la unión de la corona de Castilla y Aragón en 1479. Aunque esto no fue sino hasta 1516, cuando tuvieron un único reino unificado. Aquí tenemos algo interesante. En la Guerra de la Sucesión Castellana, Portugal apoyó a Juana, esposa del rey Alfonso V de Portugal. Al mismo tiempo, Aragón apoyó a Isabel, esposa de Fernando, el futuro rey Fernando II de Aragón. Podemos considerar esto un punto clave en la historia, ya que Isabel fue reconocida como reina de Castilla. Si Juana hubiera ganado, Portugal y Castilla se habrían unido y Aragón podría haber permanecido como un reino independiente. Hasta entonces, la palabra España era solo una ubicación geográfica, referida exclusivamente a la península ibérica. La Constitución de 1876 adoptó por primera vez el nombre España. Portugal, junto con Castilla y Aragón, fueron aliados en la Reconquista, en la que conquistaron las tierras del sur de los musulmanes moros, expandiéndose hacia el sur de la península ibérica. La reconquista de Portugal se completó por completo hasta 1249, mientras que Castilla finalizó su reconquista en 1492. Después del primer viaje español de Cristóbal Colón al Caribe, en 1492, ambos estados comenzaron a adquirir territorio en el Nuevo Mundo. Como resultado del Tratado de Tordesillas de 1494, Portugal adquirió su colonia potencialmente más importante,
Brasil. En 1579, el rey Sebastián de Portugal murió en la batalla de Alcazarquivir contra marroquíes y otros turcos. Sin herederos, el rey fue sucedido por su tío abuelo, Enrique de Portugal, quien reinó hasta su muerte. Henry tampoco dejó herederos, y su muerte desencadenó una gran crisis sucesoria, donde los principales reclamantes al trono portugués fueron Felipe II, de España, y Antonio Prior. Después de la victoria española en la Guerra de Sucesión Portuguesa, Felipe de España fue coronado rey en 1581, iniciando una unión personal entre las dos naciones, conocida como la Unión Ibérica, y generando el declive del Imperio portugués durante el período de la Unión. La Unión Ibérica duró casi 60 años, hasta 1640, cuando la Guerra de Restauración Portuguesa fue iniciada contra España, y Portugal restableció la dinastía portuguesa bajo los Braganza. Durante las guerras del siglo XVIII, que fueron frecuentemente enfrentadas por las grandes potencias para mantener el equilibrio del poder europeo, aunque generalmente España y Portugal se encontraban en lados opuestos, gracias a una alianza de larga data, se alinearon con Gran Bretaña, mientras que España, junto con toda la familia Borbón, formó alianzas con Francia. En 1762, durante la Guerra de los 7 Años, España lanzó una invasión fallida a Portugal. Esta invasión española, que contó con la ayuda de 42.000 franceses españoles, fue derrotada por la alianza anglo-portuguesa, cuyas tropas totalizaban 7.104. La estrategia utilizada por la guerrilla nacionalista en las áreas montañosas de Portugal fue interrumpir el suministro de los ejércitos españoles, además de implementar un plan para destruir las tierras explotadas conforme los invasores avanzaban. De este modo, los españoles no fueron derrotados en la batalla del Duero y Milagro. Como resultado, los invasores sufrieron cerca de 30.000 bajas. Los historiadores comentan que entre los errores cometidos por los españoles, destacaron el cambio de planes en varias ocasiones y la sustitución del comandante en un momento crítico. Además, hubo desviaciones de recursos y logística para el intento de conquistar Portugal, así como la invasión de intentar atacar el país por la vía marítima, lo que sería una posibilidad. En 1777, ocurrió un conflicto entre los dos estados. Más allá de la frontera de sus dominios en el sur de América, la Guerra de las Naranjas ocurrió en 1801, cuando las fuerzas españolas, influenciadas por Francia, atacaron e invadieron Portugal. Fue un precursor en las guerras peninsulares, resultado en el Tratado de Badajoz, la pérdida del territorio portugués, en particular de Olivenza, así como, finalmente, el escenario para la completa invasión de la península ibérica por las fuerzas españolas y francesas. En 1807, el rey de España y sus aliados franceses invadieron con éxito Portugal. Sin embargo, los franceses decidieron tomar posesión de ambos países, destituyendo al rey de España y obligando a la familia real portuguesa a huir hacia la colonia de Portugal en Brasil. Posteriormente, España y Portugal se convirtieron en aliados por primera vez en siglos y se unieron al ejército británico. Se organizaron para poder deshacerse de los franceses hasta 1813, después de un largo conflicto conocido como la Guerra Peninsular. La Francia causó un gran daño a las economías de España y Portugal, pero el problema no era solo ese. Sus reputaciones también se vieron afectadas. Ambos perdieron sus colonias en América después del fin de la Guerra Peninsular, lo cual debilitó drásticamente el poder que poseían. Después de su lucha en Europa, los reyes fueron derrocados de sus propios imperios coloniales, que colapsaron en el Nuevo Mundo. Las colonias aprovecharon los problemas internos a través de algunas guerras de independencia. Gran parte del Nuevo Mundo se perdió en las décadas siguientes. Después de la caída de Napoleón, los dos países estuvieron cerca de la guerra varias veces durante el inicio del siglo XIX. Portugal y España habían sido rivales marítimos potenciales ya en el siglo XIV. Portugal, inicialmente, estaba en condiciones de explorar el área frente al Atlántico.
Al hacerlo con éxito, descubrió que África había sido la mayor fuente de tributo del mundo árabe, traída por caravanas de camellos a través del Sahara. Sin embargo, aunque España y Portugal fueran rivales, sus objetivos no estaban en tierras europeas. Durante la era de los descubrimientos, la mayor parte de las riquezas provenían del exterior. Tanto España como Portugal estaban más preocupados por las exploraciones en sus nuevas tierras. El comercio era una buena fuente de dinero y nuevos productos que llegaban de Asia o de las Américas circulaban en los mercados europeos. Además, la gran ruta del oro proveniente de América era importante para la economía de España. Para crear estos acuerdos comerciales, España tenía que defender sus posesiones en el extranjero a partir del siglo XIX. Se crearon pocos planes sobre una posible unión entre Portugal y España. Algunos intentaron difundir la idea del iberismo en Portugal para crear 7 repúblicas confederadas, 5 en España y la ciudad lusitana en Portugal. Tanto la primera como la segunda república española tenían planes de invadir Portugal o crear la idea de una república ibérica. Incluso la primera república española elaboró una constitución federal para incluir a Portugal. La segunda república española concibió el plan de invasión de Portugal durante la Guerra Civil Española. Esto también fracasó. Portugal no era un país muy atractivo para ser conquistado hace siglos, aunque hubo algunos intentos. Por supuesto, existen muchos puntos importantes que podrían haber cambiado la historia de estos dos países, llevando al contexto histórico en el cual se formaron ambos países y los eventos ocurridos a lo largo de los siglos de su existencia. Las razones por las cuales Portugal no fue conquistado por España son muchas: la falta de un gran interés por estas tierras, el enfoque en las colonias, la diplomacia de Portugal en algunos aspectos, las discusiones que afectaron la Unión Ibérica o la breve unión de Castilla y Aragón. Los problemas internos de España, así como otros factores externos, crearon esta situación. Si quieres ver más videos, suscríbete al canal y activa la campanita para ser notificado cuando se publique un nuevo video. Me despido por ahora. Hasta la próxima.